buenos días, tengan todos, me da gusto que estén aquí tan temprano, que se nos antojaría más bien un tecito de Nurite, ¿cierto? Claro que sí. Veo caras conocidas y me da mucho gusto porque siempre este trabajo es el resultado de la convivencia con unas mujeres maravillosas durante 2 años y que aquí están, bueno, plasmados una propuesta para seguir trabajando y continuando en este camino de las buenas prácticas de higiene en la cocina tradicional. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? La cocina tradicional está cada vez adquiriendo una mayor importancia y trascendencia en el desarrollo comunitario. A partir del 2010 se genera con el expediente todo un nuevo nicho de mercado para México, que es el mercado del turismo gastronómico. Si bien es cierto, México ha sido una punta de lanza en el mundo con respecto a la gastronomía, esta declaratoria ha detonado ese nicho específico de la gente buscando un acercamiento, un conocimiento, un disfrute y una experiencia única, una experiencia sensorial completa al momento de experimentar el viaje. Y eso solamente lo brinda la cocina tradicional. Si bien podemos tener paisajes, podemos tener zonas arqueológicas, monumentos, solo hasta que convives con la cocina tienes un acercamiento vivo a la cultura del país. El turista, bueno, encuentra su principal motivación en la búsqueda del placer de la alimentación durante el viaje, pero deja de lado lo estándar para entonces buscar lo auténtico. Y es cuando empieza a adentrarse a este acercamiento a la cocina real, a la cocina tradicional, que es la cocina que muestra ahora sí que toda su esplendor en México. A partir de esta declaratoria, la Secretaría de Turismo generó 18 rutas gastronómicas para todo el país. Bueno, podemos decir que son rutas gastronómicas en forma aleatoria, un poco arbitraria y restrictivas en el sentido de que deja de lado muchas de este vasto patrimonio que tenemos. En el caso de Michoacán, la ruta es muy corta, es una ruta muy simple en el cual deja de lado todas estas comunidades rurales donde se encuentran la mayor riqueza gastronómica y que finalmente es lo que está buscando el visitante, ese acercamiento real a la cocina, ¿no? Pero, bueno, finalmente esto también es una herramienta de difusión y es una herramienta que se está utilizando y cada día se utiliza más al momento de planear el viaje. Desde el portal puedes llegar y acceder a los lugares, qué vas a comer, qué vas a pedir y hacer una planeación para poder tener un viaje un poco más placentero y organizado, ¿no? En el caso específico de Michoacán, un estado con una grandeza alimentaria milenaria basada en una profunda, compleja raíz prehispánica, se cuenta con la gran oportunidad de diseñar rutas gastronómicas que incluyan muchas comunidades rurales, hacer una ruta gastronómica que sea incluyente con las comunidades rurales, no una ruta gastronómica que nos deje en los polos de población como Pátzcuaro y Morelia, ¿sí? Sino simplemente adentrarnos un poco más porque finalmente es lo que está tratando de buscar el turista, la autenticidad. Y la autenticidad solo la podemos encontrar cuando nos adentramos en el territorio. Ya en los cascos urbanos es muy difícil encontrarlo, encontramos digamos que una diversificación de este tipo de eventualidades. Bueno, pero ¿qué busca el visitante en la gastronomía local? Bueno, primero que todo busca la autenticidad en la elaboración de los platillos y yo creo que la cocina tradicional cubre perfectamente y es más, sobrepasa todas las expectativas hasta que no llegas a México que te estalla en colores, en los sabores, en el paladar, el primer acercamiento al taco desde, pues ahora sí que desde nuestra ignorancia extranjera en la forma de comer el taco, ¿no? No sabemos este acercamiento que tenemos al momento de llegar a México y tener que comer con las manos, es una herramienta que no estamos utilizados a acostumbrar
acostumbrados a utilizar en el sentido de comer, siempre comemos a través de cubiertos. Entonces, el visitante busca esta autenticidad y que, bueno, pues nos enseñen. Yo llevo unos años en México y todavía no conozco el derecho y el revés de la tortilla, por más que me lo explican las señoras, ¿verdad? Todavía les digo que el pellejito y que si la bolsita. Eso es algo que es un conocimiento milenario y que tiene que ver con la cultura. Entonces nosotros buscamos esa autenticidad al momento de buscar un platillo, pero también queremos una diversidad de platillos. Y esa nuevamente la gastronomía la ofrece ampliamente. ¿Cómo lo ofrece? Pues con una variedad inmensa desde sus productos. En la gastronomía se va sintiendo el paso del año. ¿Qué usamos en Cuaresma? ¿Qué comemos en Cuaresma? ¿Qué comemos durante el verano? ¿Qué consumimos durante el otoño, donde en los días de muerto? Sentimos que va pasando el año a través de la gastronomía. Y eso es algo que estamos buscando, esa diversidad, ¿sí? No es igual la experiencia que tenemos si viajamos durante Semana Santa o viajamos durante octubre. Tenemos la oportunidad de probar platillos totalmente diferentes, aunque tengan una base en común, pero van variando con el año, con la estacionalidad, con el ciclo agrícola. Y bueno, pues eso es lo que el visitante busca. Pero finalmente también busca seguridad e higiene alimentaria en la preparación. Es uno de los factores determinantes para que entonces nosotros tengamos una experiencia placentera y repetible. La seguridad y la higiene alimentaria en los platillos tradicionales es básico, porque el visitante, siempre que nos movemos con temor al momento de comer. Todos nos ha pasado, todos hemos tenido ciertas experiencias, es innegable. Y sin embargo, es nuestro instinto el que nos dice que tenemos que buscar la seguridad. De estos tres elementos que tenemos aquí, el visitante le da mayor peso a la seguridad alimentaria al momento del acercamiento a la cultura a través de la gastronomía. ¿Por qué? Porque se está jugando una carta muy importante que es su salud, ¿sí? Y entonces esa experiencia que tiene que ser placentera, que tiene que ser única, que tiene que ser irrepetible, ya no se vuelve tan placentera, ¿sí? Ya es una experiencia que nos marca y que marca el destino como tal. Entonces, al momento de ofertar este tipo de platillos, necesitamos tener en cuenta que son los tres elementos que van de la mano, que no podemos dejar de lado ninguno de los dos siguientes, que es la autenticidad. O sea, tenemos que comer platillos auténticos, y es lo que buscamos, comer platillos auténticos, no adaptaciones de los platillos, que es lo que tristemente se hace en algunos lugares, ¿no? En algunos restaurantes, una adaptación del platillo para el paladar del turista, un poco más suave, menos picante, sin ciertos elementos, cuidando justamente. En el caso de Michoacán, y vamos a hacer, no existe un programa que ayude a las comunidades a complementar y generar la confianza que el visitante exige al momento de consumir los alimentos. ¿Sí? Desafortunadamente, no nos hemos dado a la tarea de generar este programa que pueda, ahora sí, beneficiar a las comunidades, ofertar una gastronomía segura. En Michoacán no tenemos nada de esto, y podría yo arriesgarme a decir que en el país, porque estas normas tácitas de higiene se dan por hechas. Sin embargo, el visitante que llega, el que llega con nosotros, ese comensal, porque yo siempre les digo, o sea, nosotros no tenemos cliente es el que compra en el súper, nosotros tenemos comensales con el que convivimos, ¿cierto? Con el que hablamos, con el que le contamos la historia del platillo. Por eso son comensales, no son clientes. Clientes los tiene el Walmart. Nosotros tenemos comensales con los que interactuamos, hablamos, presentamos con orgullo nuestro platillo y lo que significa eso. Por eso, pero no hay este programa, no existe ese programa. Si bien la cocina tradicional responde a una serie de elementos, ¿sí?, y una complejidad cultural de interacción para la comunidad, creando su propia esencia en el espacio físico donde se desarrolla la elaboración de los platillos, dándole de esta manera una connotación de convivencia y de trascendencia en la historia de la comunidad.
Pero ¿qué sucede? Todo este planteamiento cultural desaparece al momento que el visitante opta por un acercamiento seguro. ¿Sí? El visitante termina en un lugar que su percepción le da en el sentido de seleccionar un lugar seguro para comer. Y pues, ¿qué hace? Va a estos lugares que hacen una adaptación en detrimento de las recetas tradicionales, porque son adaptaciones y a veces invenciones y que degradan la platillo tradicional y su originalidad, cuando finalmente lo que busca es este complemento de la autenticidad, ¿no? Y bueno, aquí les traigo un poquito una comparación de lo que es un restaurante y una cocina tradicional. No es igual trabajar en un restaurante que en una cocina tradicional. En un restaurante tenemos un proceso mecánico, repetitivo y estandarizado. Nuestras recetas tienen gramos, están pesadas, se sabe exactamente cuánto se va a servir en el platillo. Eso es en un restaurante. En la parte de la cocina tradicional tenemos un proceso de tradición oral personalizado sin unidades de medida. Y Celia, ¿cuánto es un puñito? ¿Cuántos gramos es eso? ¿Así o así? Exacto. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Exacto, no báscula. Y en el restaurante necesitamos eso, cosas medidas, ¿no? ¿Qué buscamos en el restaurante, no? Rentabilidad, que nos dé ganancias, inocuidad alimentaria y un control estricto de proveedores. En cambio acá no, buscamos una subsistencia de las recetas, buenas prácticas y una cadena operativa, ¿sí? Sembramos, le compramos a nuestro vecino, intercambiamos con el que hace el queso, intercambiamos con el que tiene el sembradío en ese momento, ¿sí? En el restaurante tenemos técnicas de conservación a través de refrigeración y congelación y totalmente controladas, ¿sí? Tenemos temperaturas 4 grados, menos 18, pollo para menos 12, y bueno, pues son cosas totalmente controladas. Y en la cocina tradicional tenemos técnicas tradicionales de conservación como el secado, las conservas y los encurtidos. Son técnicas totalmente naturales, menos agresivas y menos determinantes, ¿sí? Y que hacen que el alimento se conserve mucho mejor, ¿sí? ¿Cierto que sí? La cocina la conforman elementos fríos y era lo que hacemos. En un restaurante tenemos el acero inoxidable, brillante, impecable, vidrio, la melamina, este plato de plástico, el teflón para que no se nos pegue. Bueno, yo sí defiendo el teflón porque los que no sabemos cocinar sí lo necesitamos, si no hacemos un desastre en la cocina, ¿no? El hierro. En cambio, la cocina está conformada por elementos más cálidos, la madera, ¿sí? El fuego, el barro, el carbón, el humo, acostumbrarse al humo, a ese olor, a ese aroma que se impregna en nuestra piel, en nuestro cabello, ¿sí? Pero es el humo natural, el de la madera, no del acero inoxidable. Yo no sé a qué huele el acero inoxidable, no huele a nada porque lo desinfectamos al terminar la jornada, ¿sí o no, chef? ¿Sí? Y tenemos procesos estrictos de control. Ahora sí, que en el restaurante tenemos un calor controlado, la emisión de gases, tenemos unas campanas maravillosas y que se controlan a voluntad. 200 grados, 300 grados, fuego bajo, medio, estandarizado. Celia, ¿cuántos palitos son fuego bajo de leña? Exacto, no tenemos un control. Aquí hacemos un calor constante generado por el carbón y el control que lo da a través del conocimiento, ¿sí? El conocimiento que tienen ustedes. ¿Cuántos palitos son? Por eso me da risa cuando dicen, es que van a hacer la receta. Unos 3, pero depende, grandes o chiquitos. Eso es conocimiento, corazón, eso es conocimiento, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados al horno que lo graduamos 100 grados, 200 grados, 120 y lo especificamos, ¿no? ¿Qué hacemos en un restaurante? Tenemos un nivel de desperdicio controlado, ¿sí? Entre menos desperdiciemos, más ganamos. ¿Qué buscamos en la comida tradicional? Ese desperdicio se realiza una redistribución a la comunidad.
Entonces lo que me sobró se lo llevo a mi comadre, lo comparto, ¿sí? Con mi tía, lo comparto con mi hermana a la que voy a visitar en la tarde. Mira, me sobró atolito, sé que te gustó el mole, te guardé un poquito. Hay una redistribución. En el restaurante no buscamos redistribución, buscamos que no haya un desperdicio y lo vamos a controlar. Aquí ya el chef ya me está mirando. No se preocupe, chef. Luego nos hacemos amigos. No existe, en el caso de la cocina de un restaurante, no existe un involucramiento emocional durante la elaboración del platillo. El manipulador de alimento pica, ¿sí? Corta ingrediente. El único que experimenta es el chef, porque es su creación. Es el único que tiene conexión con el platillo. El resto de los manipuladores no. El manipulador hace los procesos, ¿sí? Y son procesos estandarizados, ¿no? En cambio, en la cocina tradicional lo que hacemos es que la preparación se hace con orgullo culinario y cultural, que preserva la tradición. Y lo vemos decir, yo soy la que mejor hago el atole, y yo soy la que mejor hago el mole, y a mí me quedan mejor, ¿sí? Así como fue con ese orgullo. Claro, claro, ¿sí? Para el chef fue una creación, porque es algo que está generando, ¿sí? En el restaurante buscamos una presentación artística del platillo, y aquí es importante porque no todos los elementos se comen, sino algunos elementos tienen función decorativa, ¿sí? Esa florecita de rábano que nos ponen elegante, la hojita de cilantro, que en el platillo no se come. En la cocina tradicional, ¿sí? Que la presentación es sencilla y todos en el plato se come. El platillo en sí mismo es una expresión decorativa que no necesita elementos. ¿Sí? Sírvame un churipo y todo se come. ¿Sí? No le tenemos que poner elementos decorativos. Todo lo que está en el plato es estético, todo lo que está en el plato se consume. ¿Sí? No ponemos naranjitas cortadas a la mitad, florecitas de no sé qué tanto, que se ven muy bonitas y la verdad que es un arte hacerlo. Ya los reto también a que hagan una florecita de esas en un tallado de verdura, es muy complicado. ¿Sí? Pero en la cocina tradicional no necesitamos eso porque el mismo plato luce, porque es un plato complejo. En el restaurante tenemos una experiencia sensorial del comensal, es visual, desde que llega el plato, olfativa, el gusto, y no está involucrado el tacto, porque comemos con cubiertos. En la cocina tradicional la experiencia sensorial es olfativa, el gusto, visual, y el tacto es a través de un alimento. La cucharita que hacemos con la ¿cómo fue? A ver, eso, exactamente. Está involucrado el tacto, ¿sí? Yo no me puedo comer una corunda con cubiertos, y lo he intentado, créanme que sí. No hay forma, la corunda brinca, si no se sabe abrir, ¿sí? Entonces no necesitamos cubiertos en esta parte. En el restaurante tenemos un almacén en frío y un almacén en seco, está dividido. ¿Sí? Para nosotros en la cocina tradicional a veces no tenemos, está la ausencia del almacén de frío, lo conservamos, ¿sí? Los duraznos los conservamos, los chiles los conservamos, ¿no? En el restaurante tenemos el uso de red, tapaboca, guantes y filipinas para garantizar higiene durante la preparación de alimentos. En la cocina tradicional tenemos ausencia de estos elementos reemplazados por elementos culturales como las trenzas, delantales decorados, y no se garantiza mucho la higiene en algunos pasos. ¿Por qué? Porque ha cambiado el medio ambiente, y era lo que ayer comentábamos, ¿no? Siguiente. Finalmente, en el restaurante, bueno, tenemos agua corriente y potabilizada, controlada a través de registros de cumplimiento de la norma. Medimos el cloro residual que tenemos dentro del restaurante para el agua que vamos a utilizar para cocinar. El gran problema es que a veces en las comunidades nosotros no tenemos agua corriente y la potabilización no es garantizada en algunos casos. Y ese es uno de los problemas que más enfrentamos con la comida tradicional, la potabilización del agua. ¿Ok? Bueno, pues se han detectado toda una serie. Siguiente, y ahora sí ya me carrerearon. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Siguiente. Durante el 2012 no podemos generar rutas gastronómicas sin higiene. ¿Sí? No podemos generar a los visitantes ofrecer un producto que no tenga, ahora sí,
que todas las condiciones generadas. Siguiente. Y la difusión de los platillos tradicionales ha encontrado en las medidas de higiene una barrera al momento de hacer su difusión y de compartirla. Y es lo que queremos atacar. Siguiente. Claro, estas normas de higiene deben hacerse de una manera respetuosa, ¿sí? Incluyente con las tradiciones, con usos y costumbres. No podemos llegar a violentar los usos y costumbres empezando a tener termómetros dentro de la cocina, ¿sí? O metiendo acero inoxidable. Es violentar usos y costumbres. Y aquí viene el gran problema que son nuestras enfermedades, ¿sí? Ese es el mapa de cómo estamos. Siguiente. Siguiente, por favor. Y lo que buscamos es que tengamos buenos hábitos de higiene para, ahora sí que, evitar las enfermedades gastrointestinales. Siguiente, por favor. Esta cifra es alarmante. Durante el 2012 se registraron 206.729 casos de intoxicaciones alimentarias en el estado de Michoacán. Esto es una cifra altísima. ¿Por qué? Porque esta cifra no es real, esta cifra aumenta, porque esta es la cifra del seguro, del que va el seguro, ¿sí? De la investigación. Esta cifra es más alta, la gente se está enfermando. Hay un problema de enfermedades gastrointestinales muy fuerte en el estado que tenemos que empezar a solucionar y a contribuir de alguna manera a hacerlo. Entonces, ¿qué queremos? Siguiente, por favor. Diseñar una guía de recomendaciones culturalmente sensible de la manipulación de alimentos que permita la conservación y elaboración de las recetas tradicionales garantizando normas de higiene saludables, pero siempre culturalmente sensibles. ¿Qué queremos? Que la comida tradicional que se prepara y se consume en la comunidad sea la misma cocina tradicional que se consume y se comparte con los visitantes. Es decir, estas prácticas llevarlas a casa. ¿Por qué? Porque de ahí sale y tenemos que garantizar desde ese inicio. Bueno, queremos un programa de acciones sanitarias alimentarias culturalmente sensible que permita garantizar la salud de los comensales sin alterar la estructura de la alimentación tradicional mexicana ni transgredir las recetas y técnicas ancestrales. Y aquí, para finalizar, nada más me tomo un minuto más, es la propuesta. A nivel comunitario, generar este programa de buenas prácticas que permita mejorar las condiciones de salud comunitaria, evitando enfermedades gastrointestinales como consecuencia de la manipulación de alimentos. Y a nivel extracomunitario, promover la participación de las mujeres al compartir sus platillos tradicionales con los visitantes y de esta manera mejorar sus condiciones de vida familiar y socioeconómicas. ¿Cuáles son los beneficios que obtendríamos? Compartir la cocina tradicional en condiciones saludables y fomentar el disfrute de esta cocina tradicional por parte de los visitantes, ¿no? Favorecer el consumo de los alimentos implicados en la preparación de platillos tradicionales y mejorar las condiciones de salud de la comunidad como consecuencia de la reducción de las enfermedades gastrointestinales. Ya para terminar, dice, hoy en día con la disposición de algunas cocineras puede recrearse y ofrecerse a quien esté dispuesto a conocer, probar y valorar más que un alimento, un bocado de tradición. Muchas gracias. ¿Preguntas? La gente no se enferma del estómago comiendo la comida que nosotros preparamos en nuestras comunidades. Lo que más ha enfermado es todas esas cochinadas que venden, como son las sabritas, la maruchan. Incluso ahí en mi comunidad, que es Arato, en Arato, nos dicen acá en el seguro, acudimos al seguro de Paracho. Dicen, ¿y por qué ustedes no ocupan el del seguro? Porque no se nos enferman nuestros niños. Si les da un poquito de diarrea, pues les cosemos un té de estafiate, una hierbabuena. ¿Sí? Y se alivian. Sí, totalmente. Y no se nos enferman, ¿por qué? Porque todavía ahí la tradición es la tortilla recién sacadita del comal. Vamos al molino, hacemos la tortilla, el chile de molcajete, de puro maíz, maíz pinto, maíz azul, el guaruti que le dicen, y los frijolitos. Y entonces la gente ahorita sí nos preocupa la salud, pero más que nada se enferma la gente por todas esas cochinadas que venden industrializadas. El refresco, que mucha gente, ahorita los jóvenes
están acostumbrados ya más bien a la pizza y no quieren comer la comida que es la tradicional, ¿verdad? Esa es mi participación. Muy bien. Ajá, en apariencia, sí. Bueno, justamente es eso que mencionas, ¿no? Teóricamente, pero no se llevan a cabo esas prácticas. Ah, sí, adelante. Yo quiero hablar sobre esto, lo que usted habló de las comunidades, porque en las comunidades es cierto, si hay una boda, nos apoyamos en esto, sobre la mano de obra, y procuramos ser un poco limpios y hacer higiénicamente, y también sí es cierto, nos preocupamos por las enfermedades, por los demás, porque casi yo no me enfermo, casi nada. Y entonces, pero hay una cosa como mis abuelas nos enseñaron, cómo no podemos, para que no nos afecten las enfermedades, si nos duele la panza, que hay que preparar nuestra comida y con eso aflojamos. Y entonces, gracias a Dios estoy aquí por ustedes, porque conozco muchas cosas, lo que es mi origen, lo que es nuestra raíz, lo que es la comida, lo que es lo que nos dejó nuestros antepasados. Tengo mucho orgullo por ellos, porque los quiero tanto donde estén y como estén, yo los adoro. Gracias. Aquí es importante recalcar, las tradiciones y la forma de la preparación no son las que están en discusión. Lo que está aquí es los elementos que utilizamos. El agua con la que regamos, desafortunadamente, ya no es el agua con la que regaban nuestros abuelos, ¿sí? Tenemos contaminación por parte del hombre, ¿sí? Del medio ambiente. La fumigación, las huertas de aguacate están llenas de productos químicos y es los alimentos que estamos consumiendo, ¿sí? Adelante. Buenos días todos compañeras y compañeros. Aquí estamos presentes, yo soy de San Lorenzo, me llamo María Carmen Cruz Ramón y estoy con ustedes aquí bien a gusto, estoy conviviendo con ustedes, ya estoy grande, ya he participado muchas veces, pero en un tiempo dejé de venir aquí. Yo empecé en 1985 y 86, pero dejé en un tiempo sin venir aquí y otra vez estoy presente aquí con ustedes. Pero le digo a ustedes que muchas gracias porque nos invitó nuevamente para estar con ustedes aquí presente. Entonces, yo también les digo que mis abuelas me enseñaron a cocinar, a hacer tortillas. Yo empecé a hacer tortillas de 8, 7 años y me mandaban al molino y llevaba una cubetita y a veces tiraba el nixtamal en las esquinas y mi mamá me pegaba bien feo, me decía, no sabes trabajar, levántate, hay que ir al molino. Y yo le decía, mamá, yo me voy a la escuela, no puedo ayudarla, me decía mi mamá, no puedes ir a la escuela sin hacer tortillas, así me decía. Tú tienes que primero preparar la comida, primero tienes que ayudarme, primero tienes que atender a tus hermanos. Y yo iba llorando al molino y ya llegaba otra vez y le ayudaba a mi mamá. Entonces yo llegaba a la casa, lavaba el metate y ya me ponía a hacer tortillas chiquitas, feas. Entonces ahí me enseñé de a poco a hacer tortillas. Entonces ya terminaba a hacer tortillas y a veces no alcanzaba a terminar según como me levantaba tarde o temprano. Entonces ya iba a la escuela con una bolsa, nada de mochila, una bolsa de cartón y sin lápiz. Entonces yo llegaba a la escuela y mi maestro, antes eran muy estrictos los maestros, me castigaba. Entonces yo le decía a mi maestro, maestro, no me pega, sí es cierto que llegué tarde, pero mi mamá me puso a hacer tortillas. Dice, yo no sé nada de tu mamá, tú llegaste tarde, floja, tienes que hincar ahí estaba yo hincada. Y me ponía en los lados esa apárita, las hojas apáritas,
y ahí estaba yo haciendo sacrificio, ahí castigada. Entonces cuando el maestro ya estaba conforme que me tenía así, ya me paraba otra vez y sentaba con mis compañeras a escribir, pues ahí a poner la atención que nos estaban enseñando. Entonces ya salía en el recreo y ya jugábamos ya así entre todas y otra vez volvían a entrar, pero sonaba la campana cuando entrábamos a la escuela, nada de ver hora, nada de reloj, todo así por tanteo. Entonces ya llegamos otra vez en clase, entonces ya salíamos y otra vez jugábamos y otra vez mi mamá iba por mí con una varita para pegarme, a qué horas iba a llegar para otra vez lavar platos y era muy estricta y gracias a Dios ahorita sé preparar las comidas. No me he enfermado, ya estoy grande, ya tengo más años y ya estoy aquí otra vez presente. Pero es bonito la comida tradicional, como dice usted, ¿verdad? Casi no se enferma porque todo compramos carne recién matada, carne fresca, claro, en los pueblitos. Y el puro maíz, las tortillas, nada de volver con otra cosa, ni con harina, nada, puro maíz. Y también hacemos tortillas de colores, de maíz azul, de maíz roja, de pintito. ¿Y qué sabe? Bueno, las tortillas recién hechas, infladitas del comal. Y yo creo que por eso no nos enfermamos. Cocemos, nosotros pobres de los pueblitos, cocemos frijoles y picamos cilandrito, cebollita, chile perón y así yo también así los enseñé a mis hijos a comer. Bien sabroso, ya mejor ya no voy a hablar. No siga que nos dio hambre a todos, ya todos nos dio hambre. Buenos días, compañeras, cocineras, jóvenes, bueno, todos los que nos acompañan en este momento y compañeros, disculpe usted compañero, que son cocineros también, muy respetuosamente, hacer un poco énfasis de lo que acaba de comentar sobre las enfermedades y contaminaciones. ¿Por qué no mencionar los químicos? No es tanto sobre la higiene que cada una de las cocineras elabora. Hay que mencionar las sopas maruchanes, los conservadores en los yogures, que allí precisamente están las enfermedades de nuestro cuerpo. Ya no consumen los frijolitos de la olla, los jitomates picados, de nuestros propios huertos, de nuestros traspatios. Allí está. Y eso es lo que nosotros debemos de mencionar. Que la res, ¿cómo lo aceleran? A las gallinas. Porque ahorita se han inventado que el cáncer. Allí están nuestros conocimientos, nuestra gente preparada. ¿Cómo acelerar la producción para el consumo? Vayan ustedes a una persona de campo con una res que mate. ¿Qué diferencia hay en el consumo, hasta en el preparado? Compañera, con el debido respeto que usted me merece, usted tendrá mucha preparación. Yo soy mujer de campo, sé criar una gallina, sé criar una res. El pasto de campo le sabe mucho más rica y más deliciosa que ir aquí a la carnicería y comprar un pedazo de bistec que se encoge. ¿Por qué se encoge? Porque el consumo no es natural de su pasto, tan acelerados. Yo orgullosamente puedo decir, compañeras cocineras, que no hay mejor comida y alimento que de nuestros propios campos. Totalmente de acuerdo. Es indiscutible que la comida de campo es la mejor. Ojalá todos tuviéramos el acceso a esta comida de campo natural. Desafortunadamente es muy poca la gente que tiene acceso a eso y el resto de la gente nos toca conformarnos con lo que nos llega a los súper y con lo que nos llega a los mercados, ¿no? Es una realidad indiscutible. Esa carne fresca no, y era lo que mencionabas, justamente tú me acabas de dar la razón, de que cuando yo me muevo a visitar un lugar, busco esa autenticidad, ¿sí? Y busco esa diversidad que no lo tengo en los polos urbanizados. Entonces, pues justamente es lo que nosotros como visitantes estamos buscando en ese acercamiento a la cocina. Compañera, yo la felicito porque la plática que nos dio me parece muy interesante. Pero yo hice un trabajo, yo trabajo en culturas populares
hicimos ahí un trabajo sobre algo de lo que usted nos habló. Entonces, la investigación que nosotros hicimos fue a partir de, ahora sí que al revés, a partir de las actas de defunción en las comunidades indígenas, Sí. para ver de qué moría la gente. Entonces, vimos que la mayoría de las actas de defunción que estaban registradas y que nosotros revisamos, las personas morían por edad avanzada y que en las comunidades no existen muchas de las enfermedades que se desarrollan en zona urbana. Por ejemplo, vemos que en las comunidades indígenas no hay niños con malformaciones como en zonas urbanas. Vimos que, por ejemplo, el cáncer no se desarrolla en tal magnitud como también acá, el diabetes y algunas enfermedades de ese tipo. Que la mayoría de las enfermedades que son enfermedades digestivas o respiratorias, Sí. y que las señoras las curan primeramente con su medicina tradicional, ¿verdad? Sí. Entonces, Pero- la alimentación de ellos también se analizó, ¿verdad? Entonces vimos que la alimentación de ellos, como las compañeras nos han dicho, es muy tradicional y muy original. Creo que la aportación que usted nos está dando es muy buena, pero también hay que ver que las condiciones en las comunidades muchas veces no se pueden tener, porque Exacto. generalmente ellas utilizan, en lo que usted decía del agua, ellas utilizan o agua de pozo o agua que viene del cerro y que les cae determinados días y es la que ellas ocupan. Sí, yo ahí difiero un poquito porque con lo que estábamos viendo, porque yo pienso que a pesar de que, bueno, nosotros estamos en la zona de Uruapan, a pesar de que el agua esté un poco contaminada, que los mantos freáticos estén contaminados por tantos químicos que se utilizan en las huertas, pero no la vamos a contaminar más, por ejemplo, poniéndole cloro. Sabemos que el cloro es un elemento residual que al nosotros ingerirlo no lo vamos a degradar. Entonces, pues yo llego a la conclusión, se puede decir, a lo mejor no sé si esté bien o mal, pero de que la comida que ellas preparan y los cuidados que ellas le dan a las comidas, la higiene que ellas tienen, pues yo considero que es buena. Nosotros tenemos muchos años participando en las muestras de comida con el apoyo de ellas, o sea, más bien nosotros las apoyamos a ellas para que presenten las muestras de comida, ¿verdad? Entonces, sí, algunas veces se ha dado el caso, ya tenemos más de 30 años en este quehacer, se ha dado el caso de que muchas veces las personas sí se enferman, pero yo considero que también se enferman por la cantidad de comida que comen, porque vemos en las muestras de comida que yo a veces he visto así, he observado comensales y que yo digo, órale, ahora va a comer esto, ahora va a comer esto otro, ahora va a comer esto otro, entonces la cantidad de comida pues es muy abundante. Entonces, no descartar, o sea, tomar en cuenta mucho Justamente lo que usted nos dice. la propuesta que yo hago es generar estas prácticas culturalmente sensibles, es decir, parte de las prácticas que tenemos milenarias, pero ahora sí con la adaptación. El agua que consumimos está totalmente contaminada. Lo que mencionas del cloro, aquí voy a hacer un poquito, nos vamos a la parte química. El cloro, necesitamos potabilizar el agua, eso es innegable. No podemos consumir agua sin potabilizar. El nivel de residuos de coliformes fecales, que es materia fecal y de presencia orgánica dentro de eso, incluso la misma norma mexicana te lo marca, o sea, se permiten coliformes fecales, pero no tenemos por qué cocinar con eso, necesitamos hervir el agua, adicionar cloro en cantidades adecuadas. Y justamente es parte del programa. Hemos trabajado con ellas y justamente ustedes lo saben, trabajamos cómo desinfectar frutas y verduras, porque las frutas y verduras que consumíamos antes ahora no, están todas regadas con aguas negras, son muy pocas que se podrán decirme que la están regando con agua directamente. Los pozos están contaminados. Tenemos aquí muchísimos productos químicos y justamente es lo que buscamos, que estas prácticas se puedan hacer, mejorar, porque sí, la cifra está ahí, 206,000 casos de enfermedades gastrointestinales en un año, en un estado que tiene 4 millones de habitantes, es muy alta.
y es la cifra del seguro, que no es una cifra real. Lo que pasa es que las enfermedades gastrointestinales, desafortunadamente, las condicionamos a estamos flojitos de la panza. Perdón, estar flojito de la panza es estar enfermo con una intoxicación alimentaria, leve, grave, moderada, pero es una intoxicación alimentaria causada por microorganismos. Entonces, el estar flojito de la panza sí implica que sí mejoro, que no termino en el hospital, pero por lo menos los casos de cólera y de fiebre tifoidea que hay en el estado son muy altos. Y la fiebre tifoidea son de las cosas que nos hacen deterioro de la salud. Y es lo que estamos buscando erradicar, disminuir eso. La cifra que hay ahorita actualmente son 5.000 niños mueren al día en el mundo por enfermedades gastrointestinales. Y yo creo que esto no se trata solo de comida, se trata de salud, de la salud en la comunidad, en la familia, y es lo que preserva. Encima de cualquier sabor está la salud de nuestros hijos, porque traer un hijo al mundo le cuesta a uno mucho para que se le muera por una diarrea. Bueno, ha sido muy polémico esta presentación y a mí, bueno, lo que no me queda claro es de qué manera se vincula estas cifras que dan con la cocina tradicional. Okay. Entiendo que varios servicios, no mencionabas el agua potable y la purificación del agua no están garantizadas en muchas comunidades, pero es mi suponer que las señoras se alimentan a los comensales, como le llamas, de la misma manera en que preparan los alimentos para ellas y sus familias. Entonces, yo no tendría ahí como duda de que sus prácticas fueran insalubres. Y por otro lado, si este mismo programa está pensado para llevarse a las zonas urbanas, a las garnacherías y otras cosas que a lo mejor yo tengo relacionado en mi imaginario, la tifoidea está más bien relacionada con esos puestos de alimentos que con la cocina cosas, tradicional. Bueno, aquí aclaro, como lo dije, es un tema muy polémico, todas lo sabíamos, con las señoras lo estuvimos hablando y lo sabíamos, que iba a ser un tema polémico, sin embargo, es un tema real que ahí está, se relaciona directamente con la comida tradicional, porque el boom que ha desarrollado la comida tradicional, ¿sí?, está generando una serie de que la gente se mueva a los lugares a buscar esta comida tradicional, ¿sí? Y como decía antes, la gente se atasca literalmente de las cosas y que bueno, pues no estamos acostumbrados, hay que decirlo, no estamos acostumbrados a esta serie de elementos pues, más picantes o más intensos en los sabores y en la estructura de las cosas con las que se trabajan, ¿no? No hablamos de que haya unas malas prácticas y eso es algo que quiero que quede claro. Hablamos de un programa de mejora culturalmente sensible con prácticas de higiene alimentaria. ¿Por qué? La cocina tradicional es innegable que se ha vuelto una herramienta de empoderamiento de la mujer en la comunidad, ¿sí? Cuando la situación está, sacamos y vendemos, ¿y qué hacemos? Cocinamos. Y si sabemos cocinar, vendemos lo que hacemos. Entonces, si ese es el camino que vamos a tomar, si vamos a despegar rutas gastronómicas, si vamos a hacerle difusión, vamos a hacerlo. No todas están aquí. Todas saben también que hablarán por ustedes en sus prácticas, pero que muchas existen prácticas que no son las adecuadas y es lo que queremos, concientizar a la gente, ¿sí?, y buscar que sean estas prácticas en la comunidad las que mejoren la calidad de salud, para entonces sí podemos decir, olvidémonos del turismo, olvidemos del visitante, el visitante es responsable de lo que se come, ¿sí?, pero yo también soy responsable de la forma como lo preparo y cómo lo oferto. Entonces es lo que buscamos. Sí es un tema polémico, sí. Yo desde mi formación química, desde mi acercamiento a la antropología, desde mi acercamiento a la cocina, es una mezcla, pero es algo innegable. Es innegable que las buenas prácticas deben de estar ahí para poder entonces hacer una difusión y una comercialización como se está haciendo. Estamos generando cocinas tradicionales que tienen que dar esa garantía. Si bien el turista, el visitante, el que se mueve es responsable de lo que come, también el manipulador es responsable de la forma de lo que prepara.